Hola. Principios generales de ajedrez según Paolo Ladrón de Guevara Pinto. Jugador nacido en 1995, andaluz malagueño, con el título de maestro internacional, de momento, y campeón de torneos varios, ganador de varios 2600 saltos, incluso logra hacer tablas con Nakamura, un super gran maestro. Ha impartido un curso de formación en el Club de Roquetas de Ajedrez, Club de Ajedrez Roquetas, los días 16 y 17 de agosto. Y ha sido súper instructivo por su alta capacidad didáctica, y lo que ha consistido es hacernos pensar sobre situaciones concretas de ciertas partidas de ajedrez que él domina, porque las ha estudiado, muchas las ha protagonizado él, las ha jugado, para hacernos pensar sobre factores aperturísticos de la apertura, tácticos, estratégicos, finalísticos, para que pensemos en ciertas aplicaciones prácticas que en realidad, pues eso, son proyecciones y aplicaciones de ciertos principios generales de ajedrez que él ha ido explicitando a lo largo del curso y que ahora un servidor pues pasa a compartir con vosotros. Principios generales, decimos, aprendidos del magisterio de Paolo Ladrón de Guevara Pinto. Empecemos pues. Su tesis de todo el curso de los 2 días, que anunció al principio, repitió en varias ocasiones y sintetizó al final, es que lo más importante en ajedrez es crear problemas a tu rival. La clave es molestar. Y nos dice que esto es lo que los grandes maestros de forma automática siempre están haciendo en cada posición. Prever el plan contrario, el plan del rival, y entonces detectar, evaluar si es una amenaza. Si es una amenaza, intentar resolverlo, y si no es una amenaza, pues podemos seguir con lo nuestro. Pero claro, ¿esto cómo se hace o cuándo se hace? Bueno, sí, se hace en cada jugada, pero no todas las jugadas son iguales. Es que hay, a veces, situaciones críticas. Entonces nos dice Paolo que es muy importante identificar cuándo hay una situación crítica en el tablero. Nos pone algunos ejemplos de cuándo hay una situación crítica. Tras los cambios. Cuando ha habido una estructura y se cambia esa estructura, en ese momento, tras el cambio, hay situación crítica. Lo mismo cuando un cambio de piezas, hay una situación crítica. Entonces, en cada jugada tenemos que pensar, tras una situación crítica, hilando más fino. Pero una cosa debe quedar claro. A cualquier coste, yo debo activarme. Si yo estoy jugando, todas mis piezas, las piezas que corresponda, tienen que estar jugando. Lo importante es que nuestras piezas jueguen. Una cosa debe quedar claro. A cualquier coste yo debo activarme. Como sea. Lo importante es que nuestras piezas jueguen. La clave es activarse. Directamente le preguntamos sobre qué actitud tener cuando te enfrentas a un rival con varios cientos de puntos de elo por encima de ti. Cuando te enfrentas con un rival realmente duro. Pero la respuesta fue clara. No puedes jugar tranquilo, no puedes jugar a un nivel aparentemente sólido, porque entonces si no le pones en apuro o no le pones al menos en duda, o que se vea mínimamente amenazado, pues él aprovechará su mejor técnica que la tuya y te aplastará. Hay que ir al cuello. Las partidas, novedad, comienzan por la apertura. Entonces, ¿cuál es la característica en la actualidad de las aperturas? En el estudio de las aperturas, la versatilidad. Hoy en día, en el estudio de las aperturas hay una gran versatilidad. Un gran maestro domina perfectamente 20 tipos de aperturas distintos. ¿Por qué? Porque si no es previsible, si no eres predecible. Y esto desde los inicios, de que es pequeño, bueno, a la edad que empieces, no debes conformarte con empezar a estudiar solo E4 y más adelante ya veré, ya un día me pasaré al D4. No, lo que aconseja es que cuando empieces ya te prepares tanto el E4 como el D4. ¿Por qué? Porque así vas a aprender las sutilezas de las dos actitudes de empezar. Y lo que me deja bien claro es que de impedir un gran futuro ajedrecístico en alguien que está empezando es que estudie esquemas. Estudie esquemas. Los esquemas no se estudian. Que aprenda esquemas y los ponga en funcionamiento. No. Esquemas no. Lo que hay que hacer es aprender todas las sutilezas de E4 con blancas y con negras, y todas las sutilezas de D4 con blancas y con negras, aprenderlas, partir el modelo y aplicarlo
evaluar y aprender los errores. Claro, nos comenta que la edad es un factor importante. Supuestamente, estadísticamente, cuando eres joven, pues tienes una actitud más agresiva. Y según las circunstancias, pues cuando avanzas en edad, pues te vuelves más tranquilo en el juego, cometes menos riesgos, es decir, te vuelves más posicional. Y eso puede influir en la elección de las aperturas y en la propia actitud del juego. ¿Por qué? Porque con la edad quieres evitar riesgos, estadísticamente al menos. Hoy en día, con la gran cantidad de teoría de apertura que se sabe, es muy difícil que si tú juegas con negras, conseguir desequilibrar. O sea, desequilibrar la situación. ¿Por qué hay que desequilibrar la situación? Es que supuestamente, cuanto más simétrica es una posición, aumenta la posibilidad de que acaben tablas. Entonces, si quieres jugar a ganar, pues te interesa desequilibrar. Otra cosa es que el que juegue con negras se quiera conformar con las tablas. Pero si juegas a ganar, tienes que desequilibrar. Y tal como está la teoría de aperturas, nos comentan, por ejemplo concreto, que si juegas con blancas y utilizas de 4 y utilizas la apertura de los 4 caballos, pues desde blancas, se supone que lo vas a hacer como un jugador de negras, que el de negras sea superior a ti en puntos de elo. Es muy difícil, si dominas la situación, pues que el negro te gane si siendo blanco utilizas la apertura de los 4 caballos. Pero bueno, lo mismo que puedes perder con cualquiera, también puedes ganar con cualquiera, por mucha diferencia de lo que haya. Insiste el ladrón de Guevara que cuando juegas con otro más duro que tú, aunque tenga más elo que tú, se puede equivocar, porque es un ser humano, no es un programa informático, no es una máquina. Son humanos y con sus circunstancias personales, varias, pues le puede influir. Y de hecho, se equivocan. Todos los campeones del mundo se han equivocado. Y de ahí para abajo. Entonces, repite que ante un jugador más duro que tú, no puedes ir solo a aguantar. Porque entonces pierdes. Comento yo, es un añadido personal, que el lema personal del escritor Camilo José Cela, el novelista del siglo XX español, pues era: si resistes, ganas. En una conferencia que dio en Barcelona, pues un servidor le comentó que lo de si resistes, ganas, en ajedrez no funciona. Porque en ajedrez, si resistes, como mucho, en el mejor de los casos, haces tablas. Y si normalmente vas a perder si resistes en ajedrez. Al principio se puso un poco serio y luego se rió y dijo: bueno, contigo no juego al ajedrez. Lo que estamos diciendo, no hay que aguantar, hay que ser activo. Lo que personalmente captamos de las 2 sesiones del curso de Paulo Ladrón de Guevara es que en el fondo no hay tanta diferencia entre 2 jugadores, uno muy duro y otro no tanto. La hay en puntuación de elo, evidentemente, pero no es que haya una diferencia insalvable. Lo que yo he captado al menos es que entre los grandes jugadores y los jugadores, pues simplemente la diferencia es que los grandes jugadores, se equivocan menos, pero también se equivocan menos. ¿Pero por qué se equivocan menos que los jugadores? Porque han estudiado más. Simplemente han estudiado más. Bueno, simplemente son muchas horas de esfuerzo diarias durante meses y años. Y claro, también os comento algo que ya se sabe por esto del ajedrez, que algunos jugadores, con tanto esfuerzo y tanta presión que tiene este deporte, que es muy duro, el que no lo conozca realmente no se hace la idea, la dureza que tiene una partida de competición, ajedrez, y mucho más un torneo, que realmente te juegues algo. Pues sabemos por la historia del ajedrez, se comentó en el curso, pues que muchos jugadores han quedado tocados psicológicamente y no han aguantado esa presión, o les ha afectado en su manera de ser, en su personalidad. Muchos se han quedado por el camino, psicológicamente. Pero la diferencia que marca a un jugador en potencia prometedor respecto a otros que de momento no prometen nada, pues es que el que en potencia es prometedor de ser un gran jugador es porque tiene hambre de ganar. Pero claro, ganar no se gana así como así. El ajedrez es una actividad de ensayo y error. Las diferencias de elo, insiste el ladrón de Guevara, simplemente es el que
el que tiene más elo ha profundizado más. Y más profundo y durante más tiempo. Además, hay que tener en cuenta que el ajedrez de élite absorbe mucha energía. De varios tipos. Energía mental, energía física, energía psicológica, de rasgos de personalidad, te afecta. Energía social, energía interpersonal, etcétera, etcétera. Y técnicamente, hablando de aspectos puramente ajedrecísticos, el jugador de élite, o cuanto más de élite quieras llegar a ser, tienes que analizar mucho y en profundidad. La clave es analizar mucho. Mucho en el sentido de lo más lejos posible. En fin, el ajedrez de élite, ¿qué es? ¿En qué consiste? O que dime 3 factores para llegar a ser ajedrez de élite. ¿O qué es el ajedrez de élite? Pues sí, la dónde llevarán no la da. Sí, lo fácil es decirlo. Lo que es más complicado para los que no somos jugadores de élite es llevarlo a cabo, ¿no? Pero ¿qué es el ajedrez de élite? Está claro. 1. Analizar líneas de apertura. 2. Tener un nivel de estrategia alto. Y 3. Jugar los finales como un dios de los finales. Esto suena a mucho esfuerzo y a lo mejor pensamiento, pues no voy a ser posible porque no puedo dedicarme tanto. Bueno, el lado positivo que yo he captado del curso de Aarón de Guevara es que cualquiera puede ganar a cualquiera. Si tú dominas muchísimo cierta posición de cierta apertura, cierta posición ajedrecística, si la dominas muchísimo, pues en un momento dado puedes ganar a cualquiera si tú sabes más que el otro respecto a esa posición. Pero claro, lo de dominar muchísimo cierta posición de una cierta apertura, cierta variante, eso es condición necesaria para poder ganar a alguien muy duro, más que tú, pero no es condición suficiente. Para poder ganar a alguien no solo basta con dominar una posición suficiente, sino cuando estás jugando te tiene que quedar una cosa bien clara. Tienes que interiorizar cómo le creo un problema a mi adversario, a mi rival. Y así, si le creo un problema, al menos esa es la idea, intentar conseguir que se equivoque. ¿Y eso cómo se hace? Pues analizando, estudiando partidas modelo de las variantes que me quiera preparar, para saber lo que realmente pasa en el tablero, lo que ya pasa en ciertas partidas importantes, lo que puede pasar, cuáles son las casillas estratégicas, clave, en cada variante. En este vídeo estamos todo el rato con principios generales, de vez en cuando vamos a decir cosas concretas. Pero bueno, no vamos a dar ejemplos en un tablero, ¿no? Pero bueno, algo en concreto. La importancia de preguntarnos por la estructura de peones. ¿Qué estructura de peones quiero tener? ¿Y qué estructura de peones no quiero tener? Y si quiero dominar cierta estructura de peones, ¿por qué tengo que hacer? Pues esa estructura de peones será de cierta variante, de cierta apertura, pues estudiar como mínimo 50 partidas modelo de dicha variante, que esté esa estructura de peones, para conocer las principales variantes. La importancia de tener estructuras en la cabeza. Y es que nos dice Aarón de Guevara que los de 2700 no son genios. Es decir, lo que pasa es que los de 2700 han profundizado mucho y más que los demás sobre ciertas estructuras. Bueno, los demás de por debajo de 1700. Y el de 2800 ha profundizado más que el de 2700. Otra cuestión concreta. Nuestro peón más adelantado nos marca por dónde tiene que ir nuestros próximos movimientos, en el sentido de que por qué flanco nos deberíamos movernos. Bueno, nos deberíamos mover nosotros y lo mismo teniendo en cuenta al rival. Según la estructura de peones del rival, su peón más avanzado le marcará a él, y yo tendré que saberlo, por dónde debería él, por qué flanco debería operar, entonces yo tenerlo en cuenta. Y esto de tener en cuenta a qué estructuras puedo llegar, pues claro, hay que saber que con ciertas variantes sí llegas a cierta estructura, pero es que desde otra apertura distinta, también por transposición de jugadas, cambiar el orden y lo que pasa en una partida, que hay cambio de planes, pues puedes llegar, desde la apertura B, puedes llegar a la estructura de peones y de posición que tú habías estudiado desde la apertura A. Entonces tienes que saberlo para poder
trasladar los conocimientos que tienes de la apertura en cierta estructura a la misma estructura que se llega o se puede llegar desde la apertura B. En general, en ajedrez es más fácil atacar que defender. Pues seamos activos, ataquemos. Pero para eso es importante tener la iniciativa y crear problemas. Otra cosa concreta, en ajedrez, si tú dominas el centro, pues puedes elegir por qué flanco atacar. Y en el centro y en cualquier parte del tablero, pues vale mucho más la actividad que el material. Insiste Paolo que los grandes jugadores, en una posición desconocida para ellos, no juegan tan bien. Incluso pueden llegar a jugar mal. Pues provoquemos que lleguemos a una situación original nueva en el tablero, que sea nueva para ellos y que nosotros dominemos previamente, claro. Claro que podemos aprovechar los despistes de un jugador más duro que nosotros, pero para eso tendremos que poner algo de nuestra parte. Tenemos que hacer cierto esfuerzo. Así nos dice Paolo que si tenemos que tener un torneo, pues como mínimo un mes antes, por no decir 2 meses antes, tenemos que hacer ejercicios de táctica todos los días. Si no, ¿para qué queremos ir a ese torneo? Si no, ¿para qué vamos? Así, ante la típica pregunta de cómo llegar a ser gran maestro, bueno, como mínimo mejorar desde la posición de cada uno, pues la respuesta no tiene ningún misterio. La respuesta tiene que ver con 3 factores. Un poderoso repertorio de aperturas, táctica todos los días y dominar los finales. Jugar los finales, si no como un dios, como una máquina, o como un semidios, como una semimáquina. Dominar los finales. Gran repertorio de aperturas, táctica todos los días y dominar los finales. Si haces todo esto, según Paolo Ladrón de Guevara, a 2500, supuestamente, puede llegar cualquiera. Cualquiera que sea capaz, por sus circunstancias, de dedicar X horas al día a hacer aperturas, táctica y finales. Pero a 2500, con cierto esfuerzo, debería llegar cualquiera. Es una cuestión de constancia. Pero claro, aquí surge la pregunta que se plantea Paolo, la paradoja, de que entonces... Bueno, aparte es que en España se da la situación de que hay muchos, de hace décadas, hay muchos torneos abiertos. Entonces, ¿cómo que España no es una hiper megapotencia en grandes jugadores de ajedrez? Que tenemos buenos jugadores de ajedrez, pero no todo un ejército, una pléyade de grandes jugadores de ajedrez. Pero somos el país con más, o uno de los países con más torneos abiertos de ajedrez. Pues por falta de estructura, por falta de estructura organizativa, por falta de base y por otras circunstancias varias. Pero claro, nos dice que esto no pasaba en la antigua Unión Soviética, posteriormente no pasa en China y no pasa en la India. En estos países, la Unión Soviética, posteriormente Rusia, China e India, claro que hay una red de entrenamiento. Y no dejan escapar a cualquier talento joven, no dejan escapar. Y les diseñan unos programas de entrenamiento exigentes y duros. Bueno, entonces los que no estamos en una red aquí estatal o de entrenamiento individualmente o dentro de un club, ¿qué podemos hacer para mejorar? Bueno, para progresar. A menos que seamos conscientes, insiste Paolo, de que en la partida tengamos interiorizado lo que tienen interiorizado los campeones del mundo. Es, tras cada jugada, que pensemos qué quiere hacer mi rival y qué tengo que hacer yo para impedírselo. Claro, estos campeones del mundo, super grandes maestros, maestros internacionales, como Paolo, son los jugadores de élite, dominan el juego posicional, te van haciendo jugadas que te molestan y a la hora de calcular son buenos. Pero no son buenos aquí por arte de bilibisloque, es que practican táctica. Normalmente pues juegan sin riesgo. Bueno, estamos hablando de cuando alguien duro juega con alguien con diferencia de lo inferior. Pues juegan sin riesgos para no dar oportunidad de contraataque al rival. Bueno, al menos en el estilo de juego de Petrosian. Y hay que calcular. El cálculo en ajedrez es muy interesante porque en medio
en medio de una partida, en medio de un cálculo, pues puedo llegar a descubrir un problema que tendré unas jugadas más adelante. A lo mejor no lo tengo ahora, pero lo tendré más adelante si quiero hacer cierta operación. Pues eso tengo que saberlo, tengo que preverlo. Bien para, primero, de antemano, solucionar dicho problema o esquivarlo. O ir hacia ese problema, pero bueno, ir hacia ese problema ya sabiendo qué tengo que hacer para previamente molestar a mi rival. Lo primero es solucionar lo que a mí me va a fastidiar en el futuro inmediato, en una partida de ajedrez, y a ser posible, fastidiando yo a mi rival. Otra cosa concreta, la jugada de retroceso, como que la jugada, una pieza, pues vuelve a su posición de origen. Esa, de vez en cuando hay que hacerlas, si las circunstancias de la posición así invitan, pero son muy difíciles de darte cuenta, porque parece que tengamos un impedimento mental de retroceder, pero a veces hay que hacerlo. ¿Y qué hay que hacer? Calcular, evaluar y pensar los problemas que me va a crear mi rival, cómo solucionarlo, cómo yo crearle a él los suyos. Claro, y para eso hay que hacer calcular posibilidades. Y el cálculo en ajedrez, nos dice Paulo, que consiste en jaque, captura, amenaza. Jaque, captura, amenaza. Eso es cálculo en ajedrez, básicamente. En realidad, todo se trata en que si tengo un problema, voy a solucionar el problema. En el curso, tras un inicio en las aperturas, tras unos conocimientos del medio juego, pues al final, siguiendo las fases de una partida, pues llegamos a los finales. ¿Y qué es lo más importante en los finales? Pues lo mismo que en el medio juego, lo mismo que la apertura. Activarse uno. Solo tengo que tener una cosa bien clara en los finales. Debo jugar activo. Y al coste que sea. Si tengo algo pasivo, unas piezas, si tengo algo pasivo, una estructura, unas piezas, o tengo algo cerrado, pues tengo que abrirlo y tengo que activarlo. Porque si no lo activo y no lo abro, pierdo. Y eso tengo que solucionarlo dándome igual el material que me deje por el camino. Una regla en los finales. Si yo soy el bando defensor que me están atacando, pues entonces la estructura de peones, si las circunstancias lo permiten, a lo mejor la regla tendrá excepciones, pero la regla dice que, o aconseja, que debo, si soy el bando defensor, simplificar el número de peones, porque así podré defenderme desde una posición más sencilla. Insiste Paulo Ladrón de Guevara Pinto que la actividad es más importante que el material. Y todo está unido. Para ser activo no se trata de ser activo. ¡Hala, venga! Actividad no. Actividad con razones. ¿Y dónde sacó el razonamiento? El razonamiento llegó a él respondiendo a la pregunta: ¿qué va a hacer mi rival? ¿Cuál es el plan de mi rival? ¿Qué le interesa a él hacer? Bueno, ¿qué le interesa hacer a él? Su plan, pero también tras mi jugada, cuando yo haga mi jugada, ¿qué va a hacer mi rival? Porque un error que tenemos, o al menos algunos, es pues, que tenemos un plan, sí, claro que preveemos algo del rival, pero menos de lo que deberíamos prever. Entonces, nuestra jugada, ¿y qué va a hacer el rival? ¿Cómo va a reaccionar? Claro, porque el rival tiene sus ideas. Entonces, Paulo insiste que lo que hay que hacer es jugar contra la idea del rival. Esto es muy interesante, no tanto, también hay que jugar contra el rival, pero contra la idea y las ideas que va teniendo el rival. Y lo vamos a decir, si te quedas pasivo, pierdes. Y esto se aprecia en otra cuestión concreta en los finales. En los finales donde hay alfiles de distinto color, pues el bando que ya está atacando tiene ventajas. ¿Por qué? Porque está siendo activo. Y el bando defensor, pues a lo mejor es pasivo. Total, cuando te defiendas, también defiéndete de forma activa. Vale, apertura, medio juego, final. ¿Ya hemos acabado la partida y ya está? No. Entonces empieza la tarea. La tarea de analizar y evaluar lo que ha pasado ahí. Vale, ya está. Ya he analizado y ya he acabado. No. Has analizado tu partida. Entonces lo que tienes que hacer es ver partidas modelo de la apertura que has empleado o te han empleado. Repaso final o vamos a decir 3 elementos concretos de las 3 fases de la partida. Apertura.
Si solo haces una salida, si solo dominas un tipo de salida, una apertura, pues eres un jugador incompleto. Y si un jugador incompleto, es un jugador previsible y predecible. Por lo que debes prepararte tanto E4 como D4 con blancas. Lo que tiene la repercusión de que con negras debes defenderte. Bueno, eso ya se da por hecho de que con negras tienes que saber defenderte tanto ante E4 como D4. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues del bando de las blancas, ante E4 el negro te puede responder de varias maneras y ante D4 pues también de otras. Pues de momento, ante cada una de esas defensas del negro, prepárate una variante y domínala bien. X variantes, 3 o 4 variantes, 5 variantes, ante E4 y 4 o 5 variantes de cómo se puede defender el negro ante D4. Y cuando ya lo dominas, pasado el tiempo, pues amplías a 2 variantes por cada defensa del contrario. Y así vas, lo mismo con las negras. Y así vas ampliando a lo largo de un proceso que dura toda la vida de un jugador de ajedrez. Vas ampliando tu base de datos. Medio juego. Una cosa concreta es que en el medio juego, si consigues tener una mayoría de piezas apuntando, atacando en cierto flanco, si tú tienes mayoría de piezas, probablemente eso pueda acabar en jaque mate. Si tienes una especie superior al del bando contrario, las posibilidades de un ataque certero aumentan. Y final, es una cosa concreta. Se puede llegar a una estructura en que por un lado un bando tenga 3 peones y el bando contrario tenga 2 peones, y por otro lado tú tengas 3 peones y el bando contrario 4 peones. ¿Cuál de las dos estructuras dentro de esa posición es más fuerte? Bueno, pues dice que es más fuerte tener 3 peones contra 2, eso es más fuerte que no tener 4 peones contra 3. Entonces, si vas a llegar a esa posición, pues mejor que tú seas el que tiene 3 contra 2, aunque luego tengas 3 ante 4 del rival. Pero esto por una simple cuestión matemática. Ya hemos acabado, recordamos que toda esta sabiduría adquirida que nosotros compartimos, pues la hemos adquirido de Paolo Ladrón de Guevara Pinto, que es un jugador con una fuerte comprensión del juego del ajedrez. Entonces, personalmente, un servidor está muy agradecido y doy por hecho también, lo sé seguro, que todos los que asistimos al curso de formación en el Club de Roquetas, pues también estamos muy agradecidos ante su espléndido magisterio. Gracias, Paolo. Y ya sí que acabo del todo, por nuestra parte añadimos una aportación que no es personal, es aplicar lo que hemos aprendido de Paolo al resto del mundo que no es del ajedrez. Fuera del tablero parece ser que existe el mundo, ¿no? Pues todos los principios generales ajedrecísticos anteriores se pueden aplicar, todos se pueden aplicar fuera del tablero, se pueden aplicar a la vida. Así, en cualquier situación vital en el que interactuemos con otra persona u otras personas, en el que tengamos una situación en que haya elementos, haya intereses contrarios, nosotros respecto a otra persona, entonces lo más importante que va a ser, lo más importante es, 1, crear problemas a tu oponente. 2, identificar cuándo estás en una situación crítica. Y 3, activarse. Y para todo esto debemos hacer unas operaciones intelectuales. 1, preguntarnos por qué hará, cómo reaccionará nuestro oponente ante una inminente acción nuestra. 2, adelantarnos a los problemas que podamos encontrarnos si iniciamos cierta línea de acción. 3, ser versátil, bueno, todo esto es anterior, claro, ser versátil en la preparación inicial. 4, transcurrido el curso de acción, analizar, cada vez que finalicemos un curso de acción, analizar qué ha pasado ahí, cuáles han sido nuestros errores y cuáles han sido los errores y las virtudes de nuestro oponente en esa situación laboral, comunicativa, vital, cotidiana, con un vecino, con un desconocido. Y así en los debates, en la política, en el mundo empresarial, en el mundo cotidiano, en la sociedad civil, en la guerra, en el amor.
La clave es activarse. Dinamismo, dinamismo, dinamismo. Y todo esto tiene un trasfondo filosófico, porque hay que pensar contra la idea del otro, contra las ideas de los otros. No solo las ideas que ya tienen, sino la idea o las ideas que nuestros oponentes podrán tener como reacción ante una acción nuestra. Bueno, ya hemos acabado. Esperemos que estos contenidos sean de utilidad. Un abrazo ajedrecístico. Activaros. Y por último, traduzcamos lo aprendido de Paolo, ladrón de Guevara Pinto, con otras palabras. Si no te preparas, te estás preparando para fallar, pero tampoco lleguemos a la parálisis por exceso de análisis. Avancemos.